Queridos hermanos y hermanas, quiero comenzar este momento juntos contándoles algo que me sucedió hace unos meses. Estaba celebrando misa un domingo por la mañana y al finalizar una mujer se acercó a mí. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí parada con los ojos vidriosos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Me dijo: Padre, vengo a misa cada domingo, rezo todas las noches. Trabajo, cuido a mis hijos, pago mis cuentas, hago todo lo que debo hacer. Pero, y aquí hizo una pausa larga como si temiera decir lo que venía después, pero me siento vacía, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si yo ya no estuviera aquí, solo mi cuerpo haciendo lo que tiene que hacer. Sus palabras se quedaron conmigo durante días, porque vi en sus ojos algo que he visto demasiadas veces en mi ministerio: el agotamiento profundo de un alma que ha estado sobreviviendo durante tanto tiempo que olvidó lo que significa vivir. El cansancio de quien hace todo lo correcto, pero en algún punto del camino perdió el porqué. La tristeza silenciosa de quien despertó un día y se dio cuenta de que no reconoce su propia vida. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esa mujer? ¿Cuántos hemos sentido eso? Ese extraño vacío que no se puede explicar con palabras simples. No es que las cosas vayan necesariamente mal. Quizás tenemos trabajo, familia, un techo sobre nuestras cabezas. Desde afuera, todo parece estar en orden, pero por dentro hay un silencio pesado. Una pregunta que no nos atrevemos a formular del todo: ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Dónde quedó aquella persona que yo era? ¿Qué pasó con mis sueños, con mi alegría, con esa chispa que solía encenderme por dentro? La vida nos enseña a sobrevivir muy rápido. Desde pequeños aprendemos que hay cosas que hacer, responsabilidades que cumplir, expectativas que satisfacer. Y está bien, porque esa es parte de la madurez, del crecimiento. Pero en algún momento, sin darnos cuenta, dejamos de vivir para simplemente sobrevivir. Dejamos de preguntarnos qué nos hace felices para solo preguntarnos cómo llegamos al final del día. Dejamos de escuchar nuestro corazón para solo seguir el ruido exterior. Y hermanos, escuchen esto con atención. No es culpa nuestra. No es porque seamos débiles o porque no tengamos suficiente fe. Es porque la vida duele. Porque hay traiciones que nos dejan con miedo de volver a confiar. Porque hay pérdidas que nos arrancan pedazos del alma. Porque hay decepciones que nos enseñan a no esperar demasiado. Porque hay días donde simplemente sobrevivir es todo lo que podemos hacer. Pienso en un padre de familia que conocí hace años. Trabajaba en 2 empleos para mantener a su familia. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando sus hijos ya dormían. Los fines de semana estaba tan agotado que apenas podía sostener una conversación. Un día su hijo pequeño me preguntó: Padre, ¿por qué mi papá siempre está triste? El niño había captado algo que quizás ni el mismo padre quería admitir: que se había convertido en una máquina de cumplir obligaciones, pero en el proceso había perdido la capacidad de estar presente, de sentir, de disfrutar de aquello por lo que tanto sacrificaba. O pienso en aquella joven profesional que parecía tenerlo todo: carrera exitosa, apartamento hermoso, vida social activa, pero vino a hablar conmigo porque despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, sin ganas de levantarse. Padre, me dijo, siento que estoy viviendo la vida que se supone que debo vivir, pero no la vida que quiero vivir. Y lo peor es que ya ni siquiera sé cuál es la diferencia. Esta es la trampa de la supervivencia. Nos vamos adaptando, ajustando, resignando, hasta que un día nos damos cuenta de que hemos construido una vida que no nos representa. Una vida donde estamos tan ocupados cumpliendo con todo que olvidamos para qué lo hacemos. Donde estamos tan cansados que ya no recordamos qué nos daba energía. Donde estamos tan heridos que dejamos de creer que podemos sanar. Y aquí es donde necesito que me escuchen con el corazón abierto. Porque voy a decirles algo que quizás suena duro, pero que necesitan oír. Ustedes no fueron creados solo para sobrevivir. No vinieron a este mundo simplemente para pagar cuentas, cumplir obligaciones y aguantar hasta que todo termine. Dios no los soñó con tanto amor.
no los tejió en el vientre de su madre con tanto cuidado, no los llamó por su nombre con tanta ternura, solo para que pasen por la vida como fantasmas de sí mismos. Cada uno de ustedes tiene un propósito. No me refiero a una carrera profesional ni a un rol específico que deben cumplir. Hablo de algo más profundo, más esencial. Hablo de esa razón de ser que Dios sembró en lo más hondo de su corazón cuando los creó. Esa combinación única de dones, pasiones, experiencias y llamados que hace que ustedes sean ustedes y nadie más. Ese algo que cuando lo están viviendo hace que se sientan vivos de verdad, conectados, plenos. Pero ese propósito se puede perder, no de golpe, no en un día. Se pierde poco a poco mientras sobrevivimos. Se pierde cuando dejamos de soñar porque nos decepcionaron demasiadas veces. Se pierde cuando dejamos de intentar porque fallamos y nos da miedo volver a fallar. Se pierde cuando dejamos de confiar porque nos traicionaron y ya no sabemos en quién creer. Se pierde cuando el dolor se vuelve tan familiar que dejamos de buscar la alegría. Conozco a un hombre que de joven quería ser maestro. Le apasionaba enseñar, tenía ese don natural de hacer que las cosas complicadas parecieran simples. Pero la vida lo llevó por otro camino. Necesidades económicas, presión familiar, circunstancias que no pudo controlar. Terminó trabajando en algo que le daba estabilidad, pero que no le daba vida. Durante 30 años hizo su trabajo con responsabilidad, pero sin pasión. Y un día, ya cerca de jubilarse, me dijo algo que se me quedó grabado. Padre, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Hice lo que tenía que hacer. Pero a veces me pregunto quién habría sido si hubiera tenido el valor de seguir lo que mi corazón me pedía. Esa pregunta me partió el alma. Porque ¿cuántos de nosotros llegamos al final de nuestra vida sin haber sido realmente quienes fuimos llamados a ser? ¿Cuántos morimos sin haber vivido la vida que Dios soñó para nosotros? Y antes de que piensen que estoy hablando de cosas irrealistas o egoístas, déjenme aclarar algo importante. Seguir nuestro propósito no significa abandonar nuestras responsabilidades ni perseguir caprichos infantiles. No estoy sugiriendo que dejen su trabajo, su familia o sus obligaciones para ir a buscar una fantasía. El propósito no siempre está en cambiar todo lo externo. Muchas veces está en cambiar cómo vivimos lo que ya tenemos. Ese padre de familia que trabajaba en 2 empleos para mantener a sus hijos, su propósito no era dejar de trabajar, su propósito era recordar por qué lo hacía. Era recuperar la capacidad de estar presente en los pequeños momentos. Era sanar ese corazón herido que había dejado de sentir para solo sobrevivir. Era volver a conectarse con el amor que motivaba todo su esfuerzo. Esa joven profesional exitosa, su propósito no era renunciar a su carrera. Era descubrir qué estaba tratando de demostrar con tanto éxito. Era sanar las heridas que le hacían creer que su valor dependía de sus logros. Era aprender que podía simplemente ser sin tener que probar nada. El propósito que perdimos mientras sobrevivíamos no siempre está en algún lugar lejano que debemos alcanzar. Muchas veces está justo aquí, en este momento, esperando que lo reconozcamos. Está en esa conversación verdadera que no hemos tenido con nuestro cónyuge porque estamos demasiado cansados. Está en ese momento de juego con nuestros hijos que nos perdimos porque estábamos distraídos. Está en esa pasión que dejamos morir porque nos dijeron que no era práctica. Está en ese sueño que enterramos porque nos dio miedo intentar. Y hermanos, aquí viene algo hermoso pero también desafiante. Dios nunca dejó de susurrar ese propósito a nuestro corazón. Nosotros dejamos de escuchar. No porque seamos malos o indiferentes, sino porque había demasiado ruido. El ruido de las preocupaciones, de las decepciones, del cansancio, del miedo. El ruido de las voces que nos decían quiénes deberíamos ser en lugar de descubrir quiénes somos realmente. Hace algunos años conocí a una mujer que había pasado toda su vida adulta cuidando a otros. Primero a sus padres ancianos, luego a su esposo enfermo, después a sus nietos. Cuando finalmente todos crecieron o partieron, se encontró sola por primera vez en décadas. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, me he pasado toda la vida siendo necesaria para otros, pero ahora que ya no me necesitan no sé quién soy.
me siento como un libro en blanco pero con las páginas ya amarillentas. Le pregunté, ¿qué te gustaba hacer cuando eras joven? ¿Qué soñabas? Se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego, con lágrimas en los ojos, me dijo, hace tanto tiempo que nadie me pregunta qué quiero yo que ya ni siquiera sé la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les preguntó qué quieren ustedes, qué los hace felices, qué enciende su corazón? Y más importante aún, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se hicieron esas preguntas? Porque aquí está el problema, hermanos. El mundo nos enseña a ser útiles, productivos, exitosos, responsables, y todo eso está bien. Pero nadie nos enseña a ser nosotros mismos. Nadie nos enseña que está bien querer algo diferente, que está bien admitir que estamos cansados, que está bien decir esto no me hace feliz, que está bien buscar algo más. Y Dios, nuestro Padre amoroso, nos mira con ternura infinita y nos dice lo que le dijo a su pueblo por boca del profeta Jeremías. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros. No planes de supervivencia, sino planes de vida abundante. No planes de resignación, sino planes de propósito y plenitud. Pero para recuperar ese propósito, para volver a vivir en lugar de solo sobrevivir, necesitamos hacer algo que nos da mucho miedo. Necesitamos detenernos. Necesitamos hacer silencio. Necesitamos mirar hacia adentro con honestidad y preguntarnos las preguntas que hemos estado evitando. ¿Quién soy realmente cuando nadie me está mirando? ¿Qué me duele que no he querido reconocer? ¿Qué he estado posponiendo porque tengo miedo? ¿Qué necesito soltar para poder recibir? ¿Qué necesito perdonar? Empezando por mí mismo para poder avanzar. Estas preguntas duelen, por eso las evitamos. Por eso nos mantenemos ocupados, distraídos, funcionando en piloto automático. Porque si nos detenemos y hacemos silencio, tendremos que enfrentar la verdad. Y la verdad puede ser incómoda. La verdad puede exigirnos cambios que no estamos seguros de poder hacer. Pero hermanos, escuchen esto. La incomodidad de enfrentar la verdad es temporal. La incomodidad de vivir una vida que no es la nuestra es para siempre. El dolor de reconocer que hemos perdido nuestro camino es agudo pero pasajero. El dolor de llegar al final de nuestros días sin haberlo intentado es eterno. Recuerdo la parábola de los talentos que Jesús cuenta en el Evangelio. Un hombre se va de viaje y deja diferentes cantidades de dinero a sus siervos. 2 de ellos invierten, arriesgan, multiplican lo recibido, pero uno, el que recibió solo un talento, tiene miedo. Entonces lo entierra, lo esconde, lo preserva intacto pero inútil. Y cuando el Señor regresa, ese siervo le dice, tenía miedo, así que escondí tu dinero. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos enterrado nuestros talentos por miedo? ¿Cuántos hemos escondido nuestros dones, nuestras pasiones, nuestro verdadero yo porque teníamos miedo de fracasar, de ser juzgados, de decepcionar? Y los hemos guardado tan bien durante tanto tiempo que ya casi olvidamos que están ahí. Pero Dios no nos dio talentos para que los enterráramos, nos los dio para que los usáramos, los compartiéramos, los multiplicáramos. Cada uno de ustedes tiene algo único que ofrecer a este mundo, algo que solo ustedes pueden dar de la manera en que ustedes lo dan. Y cuando lo guardan, cuando lo esconden, cuando dejan de ser quienes son, no solo ustedes pierden, el mundo entero pierde. Esa mujer que mencioné al principio, la que se sentía vacía a pesar de hacer todo lo correcto, volvió a verme algunos meses después y había algo diferente en ella. Todavía tenía las mismas responsabilidades, el mismo trabajo, la misma vida en muchos aspectos, pero había una luz en sus ojos que no estaba antes. Me contó que había comenzado a hacer algo muy simple pero transformador. Cada mañana, antes de levantarse de la cama, se tomaba 5 minutos para preguntarse, ¿qué haría hoy si viviera con propósito y no solo por obligación? A veces la respuesta era algo pequeño, llamar a una amiga que había estado descuidando, tomar un camino diferente al trabajo para ver el amanecer, leer un capítulo de ese libro que llevaba años esperando.
Otras veces era algo más profundo, tener una conversación honesta con su esposo, decir no a un compromiso que la agotaba, buscar ayuda para una herida emocional que había estado ignorando. Padre, me dijo, no cambié mi vida completamente, pero cambié cómo vivo mi vida. Y eso lo ha cambiado todo. Esta es la verdad hermosa que quiero que entiendan. Recuperar nuestro propósito no siempre requiere cambios dramáticos. A veces solo requiere intención, requiere despertar, requiere decidir que vamos a estar presentes en nuestra propia vida, en lugar de ser espectadores pasivos. Requiere recuperar pequeñas cosas que dejamos ir, ese hobby que nos apasionaba, esa amistad que nutriría nuestro alma, ese tiempo de oración que nos conectaba con Dios, ese momento de silencio donde podíamos escucharnos a nosotros mismos, ese sueño que dejamos morir demasiado pronto. Requiere también soltar cosas que nos pesan, ese resentimiento que cargamos como una mochila de piedras, esa culpa que nos paraliza, esa expectativa que nunca fue nuestra, ese debería que otros pusieron sobre nosotros y que hemos llevado como si fuera una verdad absoluta. Y hermanos, requiere algo fundamental, requiere volver a Dios, no como una obligación más en nuestra lista de tareas, sino como la fuente de vida que nos recuerda quiénes somos. Porque en el ruido del mundo perdemos nuestra identidad, pero en la presencia de Dios la recuperamos. Cuando estamos ante Él, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de probar nada, Él nos recuerda: eres mi hijo amado, en ti me complazco, no por lo que haces, sino por quién eres, no por tus logros, sino por tu existencia, no por tu utilidad, sino por tu ser. Y desde ese lugar de identidad recuperada, el propósito comienza a revelarse, no como una tarea que debemos cumplir, sino como una expresión natural de quienes somos. Como el árbol que da fruto no porque se esfuerza, sino porque esa es su naturaleza cuando está plantado junto a corrientes de agua. Pienso en San Francisco de Asís, que vivió casi 30 años en la comodidad y el éxito mundano, hasta que un día escuchó a Jesús decirle: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él comenzó literalmente a reconstruir una iglesia en ruinas, piedra por piedra. Pero con el tiempo entendió que el llamado era más profundo: reconstruir su propia vida, reconstruir su propósito, reconstruir su conexión con Dios y con los más necesitados. Él no recuperó su propósito en un instante místico, lo recuperó en el proceso de escuchar, obedecer, intentar, fallar, levantarse y seguir adelante. Lo recuperó al atreverse a ser diferente de lo que todos esperaban. Lo recuperó al elegir vida en lugar de solo sobrevivir. Y ustedes pueden hacer lo mismo. No tienen que ser santos ni hacer cosas extraordinarias, solo tienen que atreverse a ser ustedes mismos. Solo tienen que decidir que su vida vale más que una lista de obligaciones cumplidas. Solo tienen que creer que el propósito que perdieron mientras sobrevivían está esperándolos, no en algún lugar lejano, sino justo aquí, en la disposición de su corazón para recibirlo nuevamente. Quizás significa tener esa conversación difícil que han estado evitando. Quizás significa buscar ayuda profesional para sanar lo que duele. Quizás significa hacer cambios prácticos en cómo usan su tiempo y energía. Quizás significa perdonar, empezando por ustedes mismos. Quizás significa atreverse a soñar otra vez a pesar del miedo. Lo que sea que signifique para ustedes, lo importante es que den el primer paso. Porque el viaje más largo comienza con un solo paso. Y ese paso no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser honesto, solo tiene que ser hacia adelante, hacia la vida, hacia el propósito, hacia Dios. Y hermanos, quiero que sepan esto: nunca es demasiado tarde. No importa cuánto tiempo han estado sobreviviendo en lugar de vivir. No importa cuántas oportunidades sienten que perdieron. No importa cuánto se han alejado de quienes solían ser. Dios no está enojado con ustedes, no los está juzgando, está esperándolos con los brazos abiertos, listo para recordarles quiénes son y para qué fueron creados. Como el padre del hijo pródigo,
que veía el camino cada día esperando el regreso de su hijo, así Dios los espera. Y cuando finalmente deciden volver, cuando deciden dejar de sobrevivir y comenzar a vivir, Él no les pregunta dónde han estado. Solo los abraza y celebra. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Su propósito no murió, solo estaba dormido. Solo estaba esperando que ustedes lo despertaran. Y hoy, en este momento, tienen la oportunidad de hacerlo. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. No cuando se sientan listos. Ahora, hoy. En este preciso instante donde sus ojos leen estas palabras y su corazón reconoce la verdad que llevan tiempo evitando. Ustedes no fueron creados para sobrevivir, fueron creados para vivir, para amar, para crear, para soñar, para servir, para ser. Y ese propósito que perdieron mientras sobrevivían nunca dejó de ser suyo. Solo estaba esperando que ustedes regresaran a buscarlo. Así que regresen, vuelvan a casa. Vuelvan a ustedes mismos, vuelvan a Dios y descubran que el propósito que creyeron perdido para siempre estaba solo esperando su regreso, tan paciente como el Padre que los creó, tan fiel como el amor que nunca los dejó, tan vivo como la esperanza que late en lo más profundo de su ser. Si este mensaje tocó tu corazón, si estas palabras resonaron en algún lugar profundo donde has estado sobreviviendo pero no viviendo, te invito a suscribirte a nuestro canal Susurro Divino, donde juntos buscamos crecer en fe, esperanza y amor. Aquí encontrarás más reflexiones que te acompañarán en tu camino de regreso a ti mismo, de regreso a tu propósito, de regreso a la vida abundante que Dios siempre soñó para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que su vida es más que una lista de obligaciones. Con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para despertar. Con alguien que necesite saber que el propósito que perdió mientras sobrevivía está esperando ser recuperado. Que Dios los bendiga abundantemente, que les conceda el valor de detenerse y escuchar, la sabiduría de reconocer su verdad y la fuerza de elegir vida en lugar de solo sobrevivir. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Tu propósito te espera. Deja de sobrevivir, comienza a vivir.